El video referido a hoy va a ser, por ejemplo, cuando una heladera no arranca, qué podemos hacer o por dónde podemos empezar la búsqueda. Una de ellas es empezar directamente por los cables y empezar a hacer toda la parte del circuito. Y otra es directamente ir al motor. Para ir al motor vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a ver que en este motorcito, por ejemplo, va a estar lo que es el protector térmico y va a traer un relé, sea cual sea el modelito del relé, ¿sí? Puede venir así o también puede venir este tipo de relé y un protector térmico parecido a este que trae acá. Este en realidad ya viene todo completo. Se puede dañar estos componentes que hacen al funcionamiento del motor, y para poder probar nosotros estos componentes hay que sacarlo, por supuesto, del motor y lo vamos a probar. Yo les voy a mostrar cómo se prueba. Van a necesitar una pinza amperométrica, van a tener que colocarlo en la escala de continuidad, ¿sí? Él va a tener acá un orificio que es en donde yo voy a poner una de las puntas. No importa qué color de las puntas los pongan, el tester o la pinza amperométrica en continuidad. Y esto no importa cuál sea el color que le ponga, no interesa. Y yo lo que tengo que buscar es, para saber si está bien, de este lado tengo que tener continuidad, ¿sí? Así sería. Si yo tengo continuidad de lado a lado, esto me da la pauta de que el protector térmico, en este caso, este estaría bien. Este, por ejemplo, es otro protector térmico muy similar a ese otro. Yo voy a colocar cualquiera de las puntas en el orificio que yo le mostré recién, que es ese que está acá. Coloco la punta ahí y de este lado toco con el otro extremo de la punta de la pinza y no tengo continuidad. Esto significa que el protector térmico este está dañado. Esto en el motor, o puesto en el motor, él recibe fase por esta terminal y a través de este orificio, que es el que va introducido en la bobina del común del motor, lo que hace es detectar la temperatura del motor. Dependiendo del modelito va a levantar más o menos la temperatura, pero si se excede, él lo que va a hacer es abrir el contacto y no va a dejar pasar fase para parar el motor directamente y protegerlo. Por otro lado tenemos también lo que es el otro componente que forma parte de esa parejita y se llama, en este caso es un relé, puede ser un relé universal, se lo llama. También se le llama PTC o también se lo llama estático sólido. La manera de cómo probar esto es, él tiene dos orificios. Voy a introducir cualquiera de las puntas siempre en la escala de continuidad y lo que voy a hacer es buscar que esto me suene tanto acá, acá, del otro lado, acá y acá. Me tiene que dar continuidad. Si yo no tengo continuidad en ninguno de los lados que yo estuve probando, o los sectores, si yo no tengo continuidad en donde estuve buscando, donde estuve tocando las puntas, me quiere decir que este relé estaría dañado. ¿Cuál es la función que cumple el relé dentro de lo que es opuesto en el motor? En la que él en un orificio va a estar introducido la bobina del arranque y del otro va a estar la bobina del trabajo, ¿sí? Otro modelito similar a este, pero otro modelo es este que está acá, que también se llama relé, nada más que su modelito es característico por las bobinas que trae. Algunos traen más vuelta, otros traen menos, otros traen más grueso, más fino. En este caso estamos en un modelito de relé amperométrico, ¿sí? Y para poder probar esto, si es que está funcionando, yo también me voy a centrar en los dos orificios que están acá y allí voy a colocar lo que son las puntas. De un lado me tiene que no marcar nada, por supuesto, y del otro lado me tiene que marcar una continuidad, ¿sí? Esto está marcando continuidad de un lado
y yo lo doy vuelta y del otro lado no tiene que marcar nada. Este estaría bien. Después también tengo otro que vienen todo completo, que vienen así como este. La manera como probarlo es exactamente igual al anterior. Coloco acá la pinza, las puntas están los dos orificios acá, ¿no? Los dos orificios acá, y voy a colocar una punta acá y otra punta acá. Ahí me está marcando continuidad. Si yo lo doy vuelta, él no me marca nada, ¿sí? Así, si lo escuchan, ahí sí y ahí no. Eso quiere decir que este relé estaría funcionando perfectamente. No hay que descartar del por qué no arranca el motor, que puede llegar a ser también un problemita del motor. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar siempre en la escala de continuidad y voy a probar entre las bobinas. Entre todas las bobinas yo tengo que tener continuidad. Muestro acá, acá, acá. En todas las bobinas tengo que tener continuidad, entre todas. Lo que yo no tengo que tener, en donde yo no tengo que tener continuidad entre la bobina y el chasis. Para eso hay que pelar un poquito acá en la parte de la carcasa. Y efectivamente no tengo continuidad, por lo menos con esta bobina, con esta ni con esta tampoco. O sea que ninguna de las tres me marca continuidad. Eso quiere decir que el motor no está en cortocircuito. Y yo lo puedo probar directamente al motor. Para probar directo al motor hay que sacarlo los dos componentes que forman parte del arrancador, que son el protector térmico y el relé, que lo sacamos de acá hoy al comienzo. Y lo podemos hacer arrancar directamente al motorcito. Para eso entonces colocamos lo que son los cables a el cable del probador, lo colocamos en las bobinas del motor, ¿sí? Que son estos que están acá. Y lo que vamos a hacer acá es probar a ver si arranca directo el motor, porque también podría haber sido el motorcito. En este caso fuimos por pasos. Primero revisamos los arrancadores, que son protector térmico y el relé, y ahora lo vamos a probar directo si el motorcito anda. Yo enchufo, habilito mi caja probadora, me está marcando 220 volts, no me marca 0 de consumo de amperaje, a ver si lo pueden ver ahí. ¿Por qué me marca 0? Porque todavía no está funcionando. Entonces lo que hago es le doy el trabajo y le doy el arranque. Y ahí está andando. Y ahí sí me está midiendo el consumo. A modo de repaso, esta es una pinza amperométrica, que es la que nosotros vimos en el comienzo. Y él tiene 4 sectores que a mí me interesan compartir con ustedes. Una de ellas es esto que está acá, que tiene la letra A y tiene 200 y tiene 1000. Bueno, en ese sector, cuando yo quiero medir el consumo de amperaje, lo que voy a hacer es colocar o en el 200 o en el 1000, dependiendo de lo que van a medir ustedes en ese momento. Por lo general todos usamos acá en el 200 porque es imposible medir algo, alguna unidad o tenga de referencia que mide cerca de los 1000 consumo de amperaje, ¿no? Siempre se usa el mínimo, en este caso, que es el 200. Más abajo, si yo coloco el sector de este sector, es para el 750 con la B y ese símbolo que me identifica la corriente alterna. Yo lo voy a utilizar para saber si estoy teniendo los 220 volts en el enchufe o en donde yo esté midiendo en ese momento. Y en el sector que está abajo me indica si 1000 y el símbolo que es una B y una raya con puntos. Lo que me está indicando es que en ese sector lo voy a utilizar para medir el consumo, el voltaje, perdón, de corriente continua. ¿En qué momento? Ya eso lo vamos a ir viendo a medida que va transcurriendo las pulsadas. Vamos a ir viendo, porque hay sectores de la placa que va a conllevar, digamos, utilizar ese sector para hacer algún tipo de medición. Y este sector es bastante importante y muy usado. Acá tenemos varias cosas que podemos utilizar para medir, por ejemplo, continuidad, ¿sí? Para saber si un cable está cortado o no.
Acá nosotros tenemos en 20K tenemos para medir resistencia, por ejemplo, para medir resistencia de los de los sensores tanto de ambiente o de caño, o también se podría utilizar también para poder medir algunas que otras resistencias dentro de las placas, si bien la pinza no es muy específica para medir con tanta precisión componentes que llevan la placa, lo podemos también utilizar. Así que nada, les recuerdo que hay otro tipo y modelos de pinza amperométrica de otras marcas, mejores, diferentes, pero todos cumplen la misma función. Algunos vienen con incorporados, por ejemplo, para medir capacitores, cosa que este no tiene. Este es un modelito muy simple, pero anda muy bien y nos va a sacar del paso en muchas oportunidades. Acuérdense que para medir el amperaje van a tener que fabricarse una de estas herramientas, que es simplemente una hembra y un macho de un enchufe así suelto, para que cuando yo tenga que medir el consumo de amperaje yo lo pueda colocar, o acá o acá, ¿sí? Nunca los dos cables, porque ahí no me va a medir nada, ¿sí? El consumo de amperaje y medir el consumo de amperaje es muy importante para poder terminar. Es muy importante tener presente que medir el consumo de amperaje nos va a facilitar en el diagnóstico para poder, por ejemplo, determinar de que si un motorcito está consumiendo bien o está consumiendo mucho amperaje, o lo que esté consumiendo. A través de lo que se va a ver reflejado acá en el display, él me va a estar avisando el consumo en sí de ese artefacto o de esa unidad que voy a estar midiendo. Y nada, simplemente eso. Nos vemos, chicos.